6:01 de la tarde de hoy, martes 28 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Ya como todos los martes aquí en el estudio conmigo está el portavoz y expresidente del Senado por el Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats. Buenas tardes, Tomás. Saludos para ti, Quique, saludos para todos los compañeros y compañeras que laboran aquí en Noti1. De igual manera, a toda la audiencia que te escucha a ti de lunes a viernes de 5 a 7 en el 630 del Cuadrante AM, en Análisis 630, y a nosotros, a ti, a mí, y al compañero Ronnie Jarabo, que estoy seguro que sí, debe estar de camino. Debe venir en camino, los martes de 6 a 7. Así que agradecido por la oportunidad, por el privilegio, y un saludo cordial para todos. ¿Dónde estamos hoy? Hoy es 28, faltan 2 días. 2 días y 6 horas, más o menos, para que se termine el proceso legislativo. ¿Dónde estamos hoy referente al presupuesto? ¿Dónde estamos hoy referente al proyecto 1387 del alivio a la amortiguación? No, de la amortiguación que fue aprobado por el Senado y la Cámara lo paró también. La amortiguación al aumento de la luz. Sí. Y el dinero del fondo, eso ya se fue a pique y van a tener que hacer un extraordinario. O sea, ¿dónde estamos hoy en los proyectos que son vértebra de los procesos que se están ocurriendo ahora en Puerto Rico? Vamos a comenzar por el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, Quique. Se provoca un comité de conferencia, que no es otra cosa que la Cámara aprueba en primer lugar el presupuesto, viene al Senado, se le introducen enmiendas, para discutir con detenimiento y tener, ¿verdad?, hasta los últimos días de la sesión, la oportunidad de revisar, examinar y asegurarse de que el presupuesto cuenta con todos, ¿verdad?, los datos, está cuadrado, etcétera. El informe de conferencia que se redacta se hace doble, ¿verdad? Uno para la Cámara, uno para el Senado, se recogen firmas de senadores y de representantes que conforman, que son parte, que integran el comité de conferencia. Pues ese documento no llegó al Senado y entonces no pudo distribuirse y por tal razón entonces no se pudo recoger la firma y aunque había el ánimo de aprobar el presupuesto, ¿verdad?, no había, digamos, reparos mayores o sustanciales. No habían diferencias. En esencia no, lo único que se quería era ver el documento, tenerlo a la mano, que fue lo que pidió razonablemente el presidente del Senado. No llegó. Entonces, el representante Santa se comunicó con el Senado y dijo que para enviar ese informe hacía falta que el Senado también aprobara el otro proyecto, que es el que juntó, ¿verdad?, mezcló el asunto de la foránea, los incentivos, el room tax y el CRIM. El lenguaje del CRIM. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No necesariamente, aunque el asunto de la foránea sí tiene que ver con recaudo, lo del CRIM no. Okay. Lo que ocurre es que cuando esos 4 asuntos los mezcla la Cámara. Y entonces, para que se aprueben todos en un solo proyecto, y eso pues levantó dudas. En el lenguaje de las disposiciones del CRIM, había una preocupación, que yo digo que era de todas las delegaciones, de que en efecto no se estuviera aprobando un lenguaje que pusiera o ubicara a viviendas del interés social dentro de las que tienen que pagar el tax sobre la propiedad inmueble. Y entonces se quería ver el lenguaje, se quería examinar con detenimiento, eso fue lo único que se solicitó. No llegó a tiempo y el presidente del Senado dijo allí al filo de la medianoche, faltando, diríamos, 15 minutos para la medianoche, que nunca llegó y que por tal razón pues no se pudo atender. Así que nadie podía, ¿verdad?, razonablemente pensar que viniera un documento de la Cámara, que en el Senado nadie lo revisara, nadie lo leyera, no hubiera una discusión para aclarar cualquier término. Allí estaba el secretario de Hacienda con nosotros, y entonces también el secretario de Hacienda decía que en cuanto a lo de las foráneas, él tenía que hacer una presentación en el Tesoro Federal, pero que si le insertaban otros elementos como lo era el CRIM. El CRIM. Damos la bienvenida a Ronnie Jarabo. Y los incentivos, ¿verdad? Pues también eso pues podría provocar una incomodidad, ¿verdad?, para él hacer la presentación. Y todos esos detalles eran los que en el Senado, todas las delegaciones,
pues querían mirar con detenimiento y asegurarse de que se estuviera haciendo lo correcto. Eso parece que incomodó al presidente de la Cámara y también al representante Santa, y pues levantaron los trabajos y se fueron. Esos son los hechos. Así que me parece que lo único que se pretendía en el Senado era examinarlo. El presidente del Senado no cerró la puerta al diálogo. Le dijo, miren, o sea, nosotros queremos, ¿verdad? Yo creo que habían los votos para aprobar el presupuesto. Y era el ánimo de todos los que estaban allí. El proyecto que tenía, ¿verdad?, digamos, cuestionamientos o alguna reserva, era el otro, el que contenía el tema del crimen, la foránea, etcétera. Así es que me parece que eso es lo que ha ocurrido. Y pues entonces ha habido un debate público sobre quién es el responsable, pero definitivamente el Senado no podía aprobar un proyecto sin leerlo y sin recibir la documentación. Eso es tan simple como eso. Dándole la bienvenida a Ronnie Jarabo todos los martes aquí de 6 a 7. Ronnie, buenas tardes. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a mi querido amigo Tomás Rivera Chats. Buenas tardes a todos los oyentes de Análisis 630. Un placer estar aquí como todos los martes. Y no quiero comenzar con los temas sin expresar mi más sentido pésame a la familia de Junior González. Sí, así es. Un querido amigo de muchos años, que fue legislador, fue representante y senador, fue superintendente del Capitolio, comisionado electoral y comisionado electoral del PNP. Sencillamente una gran persona, un caballero, una persona muy decente, muy buena, cariñosa, afectuosa. De verdad que lo he sentido muchísimo. De hecho, me enteré por lo que escribió en las redes Tomás esta mañana, y espero que, siendo él una persona buena y una persona justa y un gran defensor de la estadidad, éramos adversarios pero amigos, le envío un abrazo al más allá y estoy seguro que está recibiendo la recompensa prometida a los buenos. Seguro. Bueno, pues dicho eso, tenía muchos deseos de escuchar a Tomás, porque yo no estaba presente al momento en que se da ese clímax, ni al momento en que se alega, se puso como condición a que es la medida sobre las foráneas. La gente no sabe qué quiere decir eso. En la legislación contributiva americana son no domésticas. Sí. No domésticas. Que no están en los 50 estados. Bueno, y entonces yo pienso que esta medida se debió haber separado hace tiempo, y lo señalado por años, que esto tenía una prioridad tremenda, y ahora cuando se ha logrado un acuerdo con el Tesoro, pues trastear eso es bien delicado. Uh-huh. Independientemente de que uno pueda hacer el argumento de si es germano o no, como decimos en el proceso parlamentario. O sea, si el tema que se trae en esa disposición que se añade al cuerpo de un proyecto está hermanado conceptualmente con el propósito de la medida. Y quiero decirle, porque hay mucha gente comentando por ahí, este es el país de los expertos, uh-huh, que eso es un concepto constitucional. Correcto. ¿Ok? No es ni de reglamentario de la Cámara, ni de una ley. Eso está en la Constitución, porque la Constitución del 52 copió muchas cosas de la ley orgánica, sobre todo en el proceso legislativo. Y está idéntico como era en la ley orgánica, metido ahí en la Constitución. O sea, igual que el descargue, dicho sea de paso, uh-huh, el relevar de trámite a una comisión y traerlo a discusión, eso está en la Constitución. Pues para mí pues fue triste, y tengo que decir, sin embargo, a pesar de los comentarios alarmistas y apocalípticos de mucha gente, que esta cosa, yo he visto esta película muchas veces antes, ¿verdad? Dame ejemplo. Las he vivido
yo como protagonista. Por eso era que estaba esperando a que tú llegaras para que me las contaras. Y te lo digo en serio. O sea, porque yo decía, no, porque me querías ver por el cariño que existe entre nosotros. Además, porque quería que yo le contara. No, es que tú eres una enciclopedia histórica de estas cosas también. Bueno, pues yo te puedo decir que entre Ramos Antonini y Samuel R. Quiñones, en otra época, imagínate, tú no habías nacido, yo era un niño. De verdad que no. Pues, pero sigue. Si yo era un niño, tú no habías nacido. Entonces, ¿qué más? Entre Hernández Agosto y yo, o con los gobernadores, entre Hernández Colón y Hernández Agosto, o entre el amigo que está aquí al frente mío y Ricardo Rosselló, o Luis Fortuño, entre Zaida Cucuza Hernández, mi querida amiga, y Roberto Resach, que en paz descanse. O sea, es que la dinámica en un sistema bicameral genera choques, genera visiones distintas, genera prioridades distintas, ¿verdad? Y por eso el diálogo se impone, el diálogo es la regla, el imperativo ético, porque hay que pensar primero en el pueblo y en el país, y después cada cual en su partido, en la colectividad, que en este tipo de episodios se le hace daño a todo el mundo, se le hace daño al bienestar colectivo, al bienestar general, al propio partido de los participantes y al individual. Y se hacen daño ellos mismos porque los militantes de los partidos penalizan, le preocupa eso y no le gusta y ya se verán las consecuencias en el futuro, ¿verdad? Así que yo quería hablar con Tomás porque la versión que yo escuchaba era que el presidente de la Cámara había condicionado el trámite del presupuesto, pleno trámite, que también tampoco la gente entiende eso, ¿verdad? Cuando hay versiones distintas de una medida legislativa aprobadas en Cámara y Senado, eso se dilucida o a través de una moción del cuerpo que la aprobó originalmente, aceptando las enmiendas del que la aprobó segundo, o se envía a un comité de conferencia. Si hay un comité de conferencia, que es un comité de Cámara y Senado, donde hay senadores y representantes, ese comité se reúne, o el liderato se reúne y acuerdan una versión única. Ese es el informe del comité de conferencia. Ese informe se radica en ambos cuerpos y se vuelve a votar. Fíjate, en una tercera votación sobre una medida que ya se aprobó en votación inicial, después en votación por lista o en votación final, y vuelve a votarse. Para volverse a votar, hay que tramitar ese informe del comité de conferencia y parte del trámite para poderlo radicar en ese cuerpo que lo recibe es la hoja de votación de los senadores y representantes con su firma, los que votaron a favor, los que votaron en contra. Y eso es lo que dice el presidente del Senado, que no estaba. No llegó. Que no llegó nunca. Y eso es así. Y Tomás Rivera Chat dijo aquí. Y lo corrobora que Tomás. Eso es así. Bueno, pues siendo eso así, entonces el Senado no podía. Y estamos hablando del presupuesto, ¿correcto? Correcto. De las dos, del presupuesto y de la otra. Ok. Sí, pero claro, la cuestión es el presupuesto. Sí. Y entonces, digo, la otra es importantísima. Sí, pero la otra medida de recaudo. La que brega con la forense tiene impacto en los recaudos. Claro. Así que esto es bien desafortunado que haya ocurrido. Por otro lado, tenemos la dichosa Junta de Supervisión Fiscal que, en el desempeño de sus funciones, altera el régimen normal. Que el régimen normal, como sabe Tomás, es que como la sesión termina el día 30, hasta ese día, hay 5 días para dilucidar estas diferencias en la versión. Pero ellos no dieron 5 días, dieron 2, porque prepararon un itinerario especial con un requisito. Y el requisito para la aprobación del presupuesto, que dicho sea de paso, para recordarlo, la ley promesa le llama a este presupuesto que estamos discutiendo y que se va a aprobar el proposed budget. El presupuesto propuesto, no es el presupuesto es el que certifica la Junta, sea de ellos que ellos lideraron o sea el que aprueba la legislatura y firma el gobernador. Así que el presupuesto propuesto ya no hay hasta el día 30 para ponerse de acuerdo Cámara y Senado y firmar el gobernador, es hasta el día 27. Y eso era ayer. O sea, aunque hoy dijeron que dan un break. Pero lo que dijeron, que yo escuché esa declaración, que ellos van a certificar un presupuesto para el día 30. Yo espero que no quiera decir
que ellos cerraron la puerta a lo que pueda aprobar la legislatura. La Junta de Supervisión Fiscal, añadiendo a tu cronología, la Junta de Supervisión Fiscal había dado una fecha antes del 27. Tatito escribe una carta pidiendo unos días adicionales hasta el 27. La Junta le concede esos días adicionales y no cumplieron. Sí, pero es que esto es una cosa muy inflexible. ¿Okay? Yo en esto tengo que decirlo como es. ¿Cuál es la diferencia entre 27 y 28? Pues ahora hubo un retraso que no se contaba con eso, que estas cosas inesperadas que ¿Y cuántas fechas ha incumplido la propia Junta? Claro. ¿Y cuántos errores ha cometido en los planes fiscales que después tienen que enmendar, verdad? Pero es rescatable esto, ¿no? Claro, pues seguro que sí. Claro, sí, yo estoy seguro que hay los votos para aprobar ese presupuesto. Sí, los había. Lo que ocurre es que ningún senador o senadora de ninguna delegación Que le llegan 300 páginas. te lo va a firmar a ciegas. O sea, había una noción general por lo que se había discutido en las vistas públicas, por lo que se había hablado, etcétera, pero no teniendo el documento en el cual tienes que consignar con tu firma tu aval, pues no era razonable esperar que votaran a ciegas por lo que llegó de la Cámara. Digo, aparte de eso, ¿verdad? Está las repercusiones políticas que tú estabas discutiendo en la primera parte del programa, innegables, no se puede tapar el cielo con la mano. Y yo sencillamente espero ahora, dirigiéndome a los líderes populares, que se callen la boca y que dejen de estar atacándose de la manera que se están atacando. Los convoco a la paz, los convoco al diálogo, los convoco a la solidaridad, porque eso es lo que necesita el partido al que ellos pertenecen, lo que necesita la legislatura y lo que necesita el país. Mira, pasó por debajo del radar una importantísima columna que publicó en el día de hoy el gobernador Pedro Pierluisi como presidente del PNP. Eso merece ser leído en detalle, porque uno no entiende por qué eso parece como un informe de un presidente a una asamblea general. Lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho también, y los militantes que estamos y lo bien que yo lo he hecho, no le da crédito a nadie más en el partido, ¿verdad? Tiene un secretario general que se ha fajado ahí y hay otros líderes importantes y la legislatura también, que despiertan y la militancia, ¿no? Porque él está hablando del partido, lo que el partido ha hecho, la reorganización, la asamblea general, la convención de la juventud, la militancia, la reorganización. Pero ¿por qué lo hace, chacho? Yo lo leí. ¿Tú encontraste la explicación de él de por qué lo hace? Y anuncia que va a haber una convención y anuncia todo este tipo de cosas, pero esas cosas no son silvestres. No, esto claro no es silvestre. No. Eso no es silvestre, Quique. Ese es el contraste entre lo que, desde la perspectiva del gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, está ocurriendo en nuestro partido frente a lo que está ocurriendo en el Partido Popular. Ese es el mensaje que está enviando el gobernador. Pero esa no es la razón por la que firma esto. Él dice, lo dice aquí, él dice, las críticas a nuestros avances lo vi. vienen por desconocimiento sobre el trabajo que se ha estado haciendo en el seno de nuestro partido. Lo vi. ¿Ah? Ahí habla de la reorganización. O por desavenencias personales con el liderato de La Palma. ¿Ah? Para mí lo importante es que el pueblo progresista, que el pueblo en general, conozcan lo que hemos logrado en el PNP. O sea, esto está aún... Esto es una situación interna la que él está denunciando aquí. Yo creo que esto es el vaticinio de un gobernador y presidente del partido que sabe que lo van a retar para la reelección. Y él se está... Oye, Ronnie siempre saca ese rabo por algún sitio. Pero es que es verdad, chico. ¿Por qué va a rendir él un informe como este? Bien. O sea, ¿por qué? Yo conozco a Pedro Pierluisi hace muchos años. ¿Ok? ¿Quién va a dudar que él es estadista? Alguien está cuestionando que él defiende la estadidad porque lo ha dicho, se ha dado 40 golpes de pecho aquí para decir que él defiende la estadidad, que él está comprometido con la estadidad y que hay avances para la estadidad. Pero yo quisiera, que según tú, algo está pasando aquí. Según tú, esa columna, ese escrito del gobernador va dirigido a Jennifer González. No, yo no he dicho a quién va dirigido, pero yo sé que él se siente incómodo con alguien que no le está reconociendo sus méritos y él está pidiendo reconocimiento para sus logros en esa columna. Interno, claro.
A nadie más le interesa eso. Está bien. Es interno. No, Que pero eso era está- para recalcar. Pero, Quique, imaginemos que el Toma gobernador, Negra Chats. y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, está haciendo un recuento, ¿verdad?, de lo que él entiende Una hacer. defensa. Usted Por que es eso, un abogado récord brillante. ¿Cómo? Usted sabe lo que es Vamos. defender un récord. Ok, Este pues vamos. está defendiendo su récord. Bueno, vamos a imaginarnos que está haciendo una defensa del récord, está poniendo, ¿verdad?, en claro lo que él entiende ha sido su logro como presidente del partido y como gobernador. Y está hablándole a la matrícula del PNP, digamos, como Sí. señala mi amigo Ronnie Jarabo, porque si sintiera que alguien lo va a retar, bueno, pues debe hacerlo. O sea, si él entiende que alguien no está conforme y él va a aspirar a la reelección, pues él tiene que decir, aquí está mi hoja de trabajo, esto es lo que yo he hecho. Y con eso yo creo que está invitando a quien lo pueda retar o a quien lo pueda cuestionar a que lo refute o haga el contraste. Porque estoy diciendo lo contrario de lo que él dice. Por eso te digo. Pero, de nuevo, Quique, ahí está el récord, él lo planteó, en el PNP no está ocurriendo lo que ocurre en La Pava. O sea, La Pava todo lo está dejando para después. La definición del ELA mejorado, la junta esta que iban a tener, el presupuesto, la reforma laboral, los nombramientos, todo se ha quedado para después. Todo se ha quedado para después. Entonces, pues Pedro Pierluisi, si entiende que alguien lo va a retar, o con el propósito de que nadie lo rete, está haciendo un planteamiento de lo que él entiende son sus logros como presidente del partido y como gobernador, pero más como líder del partido y digamos, su trayectoria o sus gestiones sobre el asunto del estatus. Eso que acaba de decir mi amigo Tomás, Ajá. es la reacción de un líder maduro. Eso se llama madurez política, además de sagacidad, porque cambió el tema de conversación. No, estamos Cambió el hablando de tema lo de mismo. conversación y ahora estamos hablando del Partido Popular en vez de estar hablando de la columna de Pierluisi. Pues es que yo lo estoy hablando de la felicito. columna, yo estoy hablando de la columna. Le hago el Yo reconocimiento. hago la columna, estoy hablando de la columna. Pero de nuevo, me parece que no tan solo es a lo interno del partido, por razones como Está las que ocupando el campo. por razones como las que plantea mi compañero y amigo Ronnie Jarabo, sino además para establecer el contraste frente al Partido Popular. Si aquí en el PNP estamos Ni haciendo menciona al Partido Popular ahí. por eso, pero es que no tiene que mencionarlo para que haya el contraste, ¿verdad? Porque hay un contraste sin lugar a dudas. Bueno, muy bien. Ahora, Ronnie, cuando tú me mencionabas a mí de las distintas situaciones que tú viviste o que presenciaste en el Partido Popular Democrático, aquí estamos hablando... Lo que estudié, porque algunas... También, sí, pero aquí estamos hablando de unos ataques directos al presidente de la colectividad. Anteriormente, te pregunto, que fueran así como esto ante otros presidentes. Pero es que eso se da porque aquí en Puerto Rico, No está bien, a diferencia de en Estados Unidos, pero te estoy preguntando... los gobernadores Sí, son los presidentes. pero te Cuando estoy el Partido preguntando- perdió las y el elecciones, candidato. el presidente... Pero te estoy preguntando en términos históricos, o sea, Por eso yo te estoy hablando situaciones que tú has que vivido en el cuando hay partido. enfrentamientos. Pues a eso es a lo que yo me refiero, que me dé unos ejemplos, es lo que te Sí, estoy no, pero esto es preguntando. cuestión de estilo. Yo creo que lo que te llama a ti la atención, Ajá, ¿verdad? dime. Pues tú me conoces bastante bien, Sí, pero dime. Sí, lo que te llama la atención pues son las palabrotas que se han utilizado, las cosas que se dicen, ¿verdad? Sí. O ¿Cuáles sea, fueron? deben estar muy molestos. ¿verdad? ¿Cuáles fueron Sí. esas? Digo, pero mira, sí. Yo tuve que traducirle hoy a la gente porque cuando mi amigo Tatito decía que Dalmau era mendaz, yo le dije, eso quiere decir mentiroso o embustero, ¿verdad? Sí. No, para que la gente entienda Sí, qué es lo porque que le está diciendo. Es verdad, Sí, pues, es verdad. Pero eso es una manera Entonces, diplomática de decirlo, ¿no? Embustero. Sí. O sea, pero le está diciendo lo mismo Claro. con otras palabras. Sí, pero la gente no entiende eso, y se suena más fino. Sí. Bueno, La gente anoche, entiende. por ejemplo, yo vi a mi querido amigo, Connie Varela, vicepresidente de la Cámara, estuvo en pelota dura. El originador. Anoche estuvo en pelota dura, y entonces él expresaba las cosas de una manera, y Ferdinand Pérez y Sidmari Fleming, esposa de Atilano, De que está Atilano, aquí en uno aquí de los jueves. los jueves, mi querido amigo de tantos años. Ella siempre era agresiva como periodista y sigue siendo agresiva, ¿no? Entonces fulano está mintiendo. Que no dice la verdad. Y él decía, no, que no es correcto lo que... O sea, el político estuvo muy bien con Varela en esa entrevista. No se salió. Se vio muy distinguido, muy mesurado, muy serio. Y no dijo lo que ellos querían que dijera, porque lo que estaba buscando era la noticia. Fulano dice el que sonido, Dalmau no dice la verdad. El soundbite. Sí, y no se los dio. No se los dio.
Esta vez yo no, creo que esta vez no. Mejor es que peguen, ¿tú dijiste? ¿Qué dijiste? Que esta vez no. Esta vez no. Bueno, pero hablando de la vez anterior, el revolú con el comisionado electoral, esto es una secuela. Este episodio es una secuela de aquel cuando Connie Varela pidió la renuncia del comisionado electoral por las discrepancias y porque no le prometían unas cosas y no le cumplían y tal y cual. ¿Cuál comisionado electoral? El electoral del Comisionado PPD. electoral del Partido No, Popular. yo sé que es del Partido Popular, pero ¿de quién me estás hablando? De Connie. De Connie Que Varela, pidió que renuncia. reclamó en el pasado. Reclamó la renuncia de quién. Del comisionado comisionado electoral electoral del Partido Popular. Perdóname, dame el nombre, chico. Ramón, me parece que es Ramón que se llama él. Ok. Torres, creo que es el apellido. Ok. La gente conoce más al alterno. Sí, por eso que es Jorge por- Colbert, por ahí- principal. por eso que te digo, pero también me dijeron hoy que había mucha rencilla en contra de Jorge Colbert. Bueno, Jorge Colbert fue político, Mira, Jorge Colbert fue secretario del partido, Jorge Colbert fue secretario de Asuntos Públicos en Fortaleza. Es un político terminado. O sea domina. que- Domina el tema. Cuidado O sea, lo con eso conoce. determinado. Digo. No, terminado es completo, Completo, accomplish. sí, es lo que sí. está hablando de Accomplish, accomplish. sí. Exacto. Pues, pero tiene muchos enemigos en el camino cuando tú Has vivido tanto y has corrido has tanto. corrido, has Y has corrido. pisado tanto. Y Porque ahí está la y cuestión. pisar muchos callos. Exacto. Pues tiene mucha gente en contra. Y eso. Quique, yo quisiera, si me lo permiten, porque el martes pasado no pude venir y fue cuando se estuvo atendiendo el asunto de la Ajá. reforma electoral. Ajá. Y yo quisiera que tú me dieras 2 minutos para yo poner en perspectiva esto de... Y más a usted, que es el padre de la criatura. Me lo podría cuando dar vengamos. cuando regresamos Sí, de la sí, pausa. sí. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y todos los martes estoy aquí con el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo, y el expresidente del Senado y portavoz del Partido No Progresista en el Senado actual, Tomás Rivera Chats. Regreso en breve. Somos Noti1. Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en Análisis 630 por Noti1. 6:32 de la tarde de hoy, martes 28 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy, como todos los martes, de 6 a 7, con el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo, y el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y actual portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Tomás Rivera Chats había pedido hacer unas expresiones. Adelante. Mira, Quique, mucha gente está atenta a lo que es el Código Electoral, ¿verdad? Las enmiendas. Entre otras cosas, como hay tantas vacantes y hay tantos procesos, ¿verdad? De llevándose a cabo, pues es un tema que a la gente le interesa. El presidente del Senado presentó un proyecto del Senado 909 con unas enmiendas al Código Electoral que fueron discutidas con nosotros y se fueron compartidas con todas las delegaciones. Se llevó a vista pública. Y lo que se propuso, ¿verdad? En ese proyecto no riñe con lo que era el proyecto del Código Electoral original que alguna gente criticó, ¿verdad? Porque me parece que esas enmiendas, como el proyecto original, quieren ubicar como protagonista al elector. Por eso es que se procura, se intenta que el acceso al proceso electoral previo a una votación, inscripción, transferencia, reubicación, etcétera, así como el proceso primarista y eleccionario, sea el más accesible para el elector y se amplían los métodos de votación. El voto ese adelantado, pues hay varias modalidades, ¿verdad? Ajá. Y pues entonces empezamos a escuchar a los partidos minoritarios, Proyecto Dignidad, Partido Independentista, Victoria Ciudadana, el Partido Independentista y el compañero independiente Vargas Vidal quejarse. Entonces hacen un señalamiento que la mayoría del PNP y del PPD respectivamente han estado aprobando códigos electorales a su conveniencia. Y yo digo categóricamente que eso es falso. Y te voy a explicar por qué, Quique. El Partido Independentista puertorriqueño siempre ha aspirado a ser minoría. Radica un solo senador. El Movimiento Victoria Ciudadana ha aspirado siempre a ser minoría porque postuló 2. Proyecto Dignidad aspiró a ser minoría porque postuló 1. Y el compañero Vargas Vidal, que aspira de manera independiente, también aspira a ser minoría. Ellos postularon 1. El PPD postuló 6 por acumulación
y el PNP postuló 6. Entonces, si usted aspira a ser minoría, pues entonces, ¿cómo usted pretende que con un solo voto o con 2 votos, la política pública que usted sugiere o propone va a prevalecer sobre la de los que tienen la mayoría de los votos? Eso es lo primero. Ellos siempre han aspirado a ser minoría y por eso minoría son. 1. 2. Si nosotros examinamos el proceso electoral, Quique, y aquí está Ronnie que puede ¿verdad?, corroborar esto, el Partido Independentista, Movimiento de Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, el compañero Vargas Vidot, no tienen los funcionarios de colegio en todos los colegios, tienen en algunos. Yo creo que Vargas Vidot en casi ninguno, Proyecto Dignidad en casi ninguno, Victoria Ciudadana en muy poco y el PIB en algunos también. Así que los códigos electorales que se han aprobado por administraciones del PNP o del PPD han servido bien porque les han garantizado sus votos al punto que se les certifica como candidatos electos. Así que los códigos electorales... No les robaron los votos, no le les robaron los las votos. elecciones. A pesar de que no tienen funcionarios, Ronnie, porque los tienen, y la gente que va al colegio de votación el día de las elecciones sabe que allí el PNP tiene los suyos, el Partido Popular tiene los suyos, y los demás no. En alguno que otro tal vez, pero en el 100% de los colegios no los tienen. Así que, mira, Quique, además de que aspiran a ser minoría, además de que los proyectos de temas electorales que se han aprobado por mayorías PNP populares les han garantizado sus votos y su participación, cuando llegan allí, tanto este servidor, que fue el primero, como el compañero José Luis Dalmau, que ahora lo hizo, les ha dado comisiones a los partidos de minoría allí. Nunca antes se había dado una comisión a ningún senador que no fuera de los 2 partidos políticos principales. Para presidirla. Para presidir la comisión, eso me refiero, correcto. Inclusive cuando tú fuiste presidente del último 4 años, tú le ofreciste una a Juan Dalmau y no la aceptó. No la quiso. Y José Luis Dalmau, el presidente actual, presidió una comisión. También. Y Vargas Vidot también. Y José Luis Dalmau ahora hizo lo propio. Y le ofreció a la portavoz del PIB y ella no aceptó. Exacto. Así que, de nuevo. Digo, ella aceptó, ella preside. Sí, ella preside una comisión. Que monitorea lo de educación especial. Correcto. Así es que la queja es infundada, porque si aspiran a ser minoría, los códigos electorales le han garantizado los votos a pesar de que no tienen tropas electorales que le cuenten los votos. Y encima de eso se le da la oportunidad de presidir comisiones. ¿De qué se quejan? Entonces tú los escuchas aquí, que por ejemplo, nosotros sacamos más votos que los... Sí, sacaron más votos que los del PNP y PPD, sí, porque ellos acumulan, como es uno solo, en 110 precintos. Y los candidatos por acumulación del PNP y del PPD en 16, 17, 18, 19 precintos. Pues claro, si usted acumula en 100 y el otro acumula en 16, pues usted debería sacar más votos, ¿verdad? Y no entienden el proceso y tratan de tergiversar y creen entonces que engañan a alguien con las teorías estas que ellos tienen. Y por si eso fuera poco, los que se quejan de no tener participación, ninguno, ni el PIB, ni Victoria Ciudadana, Vargas Vidot, pues muchísimo menos, ni Proyecto Dignidad, le dan primaria a la gente. ¿Sabes? Los legisladores del PNP y del PPD van a 2 votaciones, a la primaria y a la elección. Así que no tienen autoridad moral alguna, ni fundamento correcto en derecho, ni en ningún otro escenario para criticar lo que ha sido el ordenamiento jurídico electoral de Puerto Rico por las últimas décadas. Después de todo, Quique, no hay código electoral, no hay ley electoral que detenga a un elector de expresar con su voto su preferencia por un partido, por un candidato. Puerto Rico ha tenido candidatos independientes. Tuvo al negro allá en Cabo Rojo, en la de los delegados congresionales. Santos Ortiz en Cabo Rojo. Exacto, en la delegación del Congreso a Ricardo Rosselló. Ha tenido partidos a nivel municipal, ha habido el espacio para todo eso, pero si no tienen los votos, no tienen los votos. Discúlpenme el problema que he tenido aquí, pero tengo un extracto de un sonido de una conferencia que hizo hoy el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Vamos a escucharlo. El proyecto de las foráneas, él quiere que se apruebe con sus proyectos que fueron rechazados por la Junta de Supervisión Fiscal, por el secretario de Hacienda y por el Tesoro Federal. Porque la medida de atender la foránea no tiene que ver nada con la otra medida que él quiere y que ha tratado de poner
que se apruebe y no ha logrado que se apruebe, y él lo sabe. Y entonces dentro de la medida de la foránea, esta medida está metida la medida del CRIM, que es para retasar la propiedad. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, está obsesionado con subirle los impuestos a la gente del país, a la clase trabajadora. Y acá en el Senado nosotros no estamos dispuestos a subirle impuestos a nadie. Tatito secuestra el presupuesto y dice que el Senado no actuó, diciéndole yo a ustedes que nunca llegó, a cambio de aumentar los impuestos sobre la propiedad, retasando la propiedad y poner a pagar impuestos a personas humildes que están exentas hoy. Esto también aumentaría la renta de las personas que están alquiladas, porque si los arrendadores se les sube la tasación y el impuesto que pagan, pues también le aumenta el impuesto a la persona alquilada. En el periodo inflacionario más grave que tiene Puerto Rico hoy en nuestra historia, nosotros no queremos aprobar un proyecto de retasación del crimen. El compañero lo sabe y lo pone dentro del proyecto de la foránea para ponerlo como condición a la aprobación del presupuesto. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo siempre hablo con la verdad de frente, busco el diálogo, busco unir, busco el consenso. No estoy buscando problemas, y menos jugando con el presupuesto del país. En este momento en que tenemos ese periodo inflacionario en nuestra historia, nosotros no queremos aumentarle los impuestos a la clase trabajadora. Compañero Tatito Hernández se ha convertido en el líder de los impuestos. Y esa propuesta es la que tiene atrasado, detenido, sin enviarlo de la Cámara para acá, el presupuesto del país. Nosotros estamos listos. Ahí están. El compañero Rafael Tatito Hernández se ha convertido en el líder de los impuestos. Bueno, la preocupación que tenían todos los legisladores del Senado. El proyecto del CRIM, que Sí. está metido, como el mismo Tatito Hay, ha llamado, hay 4 asuntos metidos en uno. un omnibus. Correcto. Mira aquí, que era lo que está explicando el compañero Ronnie Jarabo. Mira, las enmiendas que tú introduces en un proyecto tienen que ser germanas, ¿verdad? Tienen que tener vinculación, tienen que tener similitud. Tiene que estar relacionada al tema y al propósito al tema original de la medida. que es lo que estaba explicando Ronnie, ¿verdad? Entonces, si tú tratas de poner en un mismo proyecto temas que no necesariamente están vinculados, además de que tiene un problema de técnica legislativa y de índole constitucional, ¿verdad? Que pudiera, que pudiera ser impugnable en los tribunales, pues estás complicando la consideración de la medida, lo estás complicando porque estás metiendo asuntos que son controversiales en un proyecto que quizás no lo hubiese sido y que por sí solo hubiese logrado la aprobación, como es el caso del presupuesto y como es el caso del proyecto de las foráneas. Entonces, lo que termina ocurriendo es que ante la ausencia de la documentación y la información en el Senado, pues creas la preocupación, que es lo que está diciendo el compañero José Luis Dalmau, de que estamos tratando de proteger unas empresas, ¿verdad? Con una legislación que ahora no van a tener beneficio del reembolso por el crédito que le da el Tesoro, por lo que tributan aquí, en Puerto Rico. Estás tratando de proteger eso para que no se vayan, para que no provoquen, ¿verdad?, una salida y no haya desempleo. Y quizás que ellos aporten más de lo que están aportando para que, ¿verdad?, también haya un balance razonable. Mientras estás provocando quizás que gente que no pagaba un impuesto porque estaba en un nivel de la valoración más bajo, que entonces comiencen a pagar. Y eso, pues yo te digo a ti, Quique, que ningún senador de ningún partido hubiese votado por una cosa como esa, ¿verdad? Jamás. Y yo quisiera pensar que en la Cámara tampoco. Pero en el Senado, los PNP, los populares y todos los demás no querían votar de ninguna manera por la aprobación o la posibilidad de que en un momento tan incómodo, inflacionario, pues entonces encima de eso vengan y Pero en el proceso legislativo, si esto está metido en un omnibus con otros 3 proyectos con el presupuesto, ¿se puede separar? Se puede separar, pues claro. En un informe de conferencia se puede cambiar segregar todo, eliminar.
El problema con esta medida, aparte de lo que yo expliqué originalmente y ahora corrobora y abunda Tomás, que es el lío de si lo que en Estados Unidos, tú habrás leído esto, Quique, le llaman un rider. Un rider es una enmienda que se le hace a una medida de ley que no está en la medida original y que uno diría no tiene que ver con eso, pero se aprovecha esa medida y la añaden, ¿verdad? Este tema se añade. Y eso puede ser válido si son hermanos, están hermanados conceptualmente. Okay. Pero en esta medida, que es una medida que fue negociada con el Tesoro Federal, es muy delicado y si hay algún error de técnica legislativa, como dice Tommy, pero la sagacidad de Tatito es innegable. ¿Okay? La sagacidad de un proyecto tan importante, tan de vida o muerte, tan imprescindible. Estás hablando ahora del proyecto del presupuesto. No, de la foránea. De la foránea. Okay. Eso es de vida o muerte para Puerto Rico. Okay. Entonces, en ese proyecto es que tú metes el rider. El del CRIM, que es el CRIM. Claro. El CRIM, Run Tax y los demás. Y otras cosas, que hay varias cosas ahí, ¿verdad? Así que tú me preguntabas en el intermedio que qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿En qué termina? Pues yo espero que la sangre no llegue al río y que prevalezca la razonabilidad y que mañana mismo, después de todas estas cosas que se han dicho, y no las voy a comentar porque yo estoy pidiendo que se callen, y si yo voy a echarle leña al fuego aquí, pues me contradigo en mi recomendación, ¿verdad? Yo quiero que no sigan los ataques. Yo quiero que se pongan a dialogar de buena fe. Yo quiero que se apruebe el presupuesto por la Asamblea Legislativa y lo firme el gobernador y que le dé el visto bueno la Junta y que no nos impongan el presupuesto que le salga a ellos de buen sitio, ¿no? Y creo que la legislación de la foránea es tan importante, tan imprescindible, que no se debe trastear. Lo otro se podrá discutir cuando sea. Dice Dalmau ahí en el extracto que tú pusiste al aire, que la Junta ya había objetado esas disposiciones que se han incluido ahora en el proyecto. Pues eso peor todavía. Si eso es así, ¿verdad? No me consta. Así que yo creo que va a tener hombres razonables actuando de buena fe, se pueden poner de acuerdo. Y yo espero que haya un acuerdo sobre esto. En primer lugar, y eso lo aprendí yo desde mi primer término cuando llegué allí y ha llovido, uno nunca pone en peligro el presupuesto. Usted puede estar en desacuerdo con un montón de cosas que estén en el presupuesto, pero usted le vota a favor. Usted debate en contra de esta parte o aquella parte o esto, pero al final le vota a favor. Claro, y tiene siempre como legislador la oportunidad de dar un voto explicativo. Claro, añade, usted explica por qué es que yo le voté a favor a esto. Y el reparo que tenía. Claro. Ahora, volviendo a la medida que son 4 medidas que están metidas. Claro en una, sí. Volviendo a la del CRIM, que es la retasación, que es la que lleva al presidente del Senado a decir que Tatito es el líder de los... Es la retasación, es lo que... Hay varias cosas ahí. Hay varias cosas, ¿verdad? El problema es que como no llegaba el documento, pues levantó dudas. Mucha especulación. Entonces, desde temprano. Exacto. Y por la tarde. Y todo el mundo quería verlo. La pregunta es, ustedes dos, tú, Ronnie, que estás allí, y Tomás, que están allí, esa medida del CRIM viene empujada específicamente por la Junta de Supervisión Fiscal. Yo creo que tal vez, porque fíjate, los ingresos de eso en específico van directo a los municipios. No van al presupuesto. No van al presupuesto. Por eso es que lo digo. Que no van al fondo general. No van al fondo general. Okay. Sí. Van directo a los municipios, y los municipios la Junta los tiene con el pescuezo, con el fondo de equiparación, y los tiene apretados. Claro, y entonces hubo un diseño presupuestario donde se incluyó, sin llamarlo de esa manera, los 44 millones adicionales del fondo de equiparación y los poco más de 60 millones para lo que sería la aportación de los gobiernos municipales al Plan Vital, ¿verdad? Le ponen otro nombre, pero con esa finalidad. Y entonces, pues, para robustecer o, digamos, de alguna manera capacitar a los gobiernos municipales de poder recaudar más, pues meten el asunto del CRIM. Ahora bien, Quique, también aquí hay algo político, porque si es la Asamblea Legislativa la que
trastea la fórmula esta de cómo van a tasar, retasar y cómo van a cobrar, pues los alcaldes van a decir, eso fue la legislatura. Pues es un asunto muy serio, Tomás. Si es cierto Claro. lo que dice ahí Sí. el presidente del Senado, que nos acaba de permitir escuchar, Quique, ¿verdad? El argumento que él hace es bien importante en términos económicos. por eso que lo O digo. sea, él está planteando el efecto de esto que está aquí es una retasación que va A a hacer encarecer. pagar más a la gente, Y a los que es que lo viven mismo que aumentar los precios en un momento de inflación. Y a los que viven alquilados. Bueno, Entre otros. porque hay Entre otros. efectos secundarios. Exactamente. Ese Sí, sufre un La efecto secuela. secundario Sí. porque se le aumenta al dueño Sí. y el dueño que alquila le aumenta la renta al arrendatario. Así que eso es muy serio lo que acaba de plantear el presidente del Senado. Si es correcta su evaluación de que esa disposición que se está metiendo ahí equivale a una retasación de la propiedad, pues yo tendría que decir, este no es el momento de hacer Debería una ser. retasación de la propiedad. Cuando él está haciendo esas expresiones, fue en un sitio que parece que es su oficina, a su mano izquierda tiene a Juan Zaragoza, que es presidente de la Comisión de Hacienda y fue ex secretario de Se Hacienda. sabe un poquito de eso, sí. Exacto. Y a su mano derecha tiene a Gretchen Howe. O sea, Que fue directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes. correcto. El punto que quiero traer es, o sea, que cuando él hace estos planteamientos sobre Tatito, los impuestos y todo este tipo de cosas, pues tiene a uno que está al lado, que me imagino que es el que le está dando el briefing y la información de todo esto también, además de lo que él sepa. O sea, pero, o sea, Yo creo que la compañía, en un momento en que hay Ajá. gente en el Partido Popular que cuestiona el liderazgo de correcto, Dalmau. correcto. Yo recuerdo que en una ocasión a mí me pasó eso. Y a mí me pasó que cuando estaban creando la legislación para la corporación a la difusión pública, o sea, WIPR, está creando en una corporación pública, sacándola del Departamento de Educación, la aprobó el Senado, que presidía la comisión mi querida amiga Belda González, y llega a la Cámara tardísimo, como llegó esto al final de la sesión, y en aquel momento en que se entirillaban con papel las enmiendas, no era electrónico como ahora. Si tú cogías el proyecto, así lo levantabas en alto, llegaban al piso. Era una sábana. O sea, era una cosa tremenda. Y nosotros nos trancamos y dijimos que la Cámara tenía que estudiar esas enmiendas para votar conscientemente, informadamente, ¿no? Como Y corresponde. eso ocasionó la ira de Hernández Agosto y de Hernández Colón. Y se planteó que lo que había en la Cámara era un problema de liderazgo. ¿Ok? O sea que yo he visto estas películas muchas veces. En contra tuyo en ese Sí, momento. claro, me está cuestionando mi liderato. Por eso es que no se había aprobado. Porque yo no pude conseguir los votos. Oye, lo mismo, eso es un disco, un replay. Lo podemos poner, ¿no? ¿Verdad? Y entonces yo hice una conferencia de prensa para explicar por qué realmente no se había aprobado la medida. Y la foto era todos los representantes, toda la mayoría, Contigo. 34 personas, parados detrás de mí. Y yo en el centro hablando. Y esa era la contestación al planteamiento de falta de liderazgo. Ahí está todo el mundo conmigo. Pues ahí está Zaragoza, que se menciona como aspirante a la presidencia o aspirante a la gobernación. O a la alcaldía de San Juan. No creo. Y Zaragoza está ahí respaldando a Dalmau en este momento en que se plantean asuntos de esta naturaleza sobre este tema, le da credibilidad. Me imagino que habrían más, pero en el tiro de Bueno, cámara pues, lo que lo que agarro son tuviste, esos bueno, dos. bueno. No, por eso es que digo que, o sea, en el No tiro de cámara sabemos, lo que agarro mañana son cuando dos. veamos los periódicos saldrá la foto Sí, pero completa. Quique, mira. ¿Dónde están los alcaldes asociados y federados públicamente hablando sobre esta medida del crimen? Debieron, ¿verdad?, ser un poco más vocales, creo yo, Ronnie. Claro. ¿Verdad? Si es una medida tan importante como pensamos que lo puede ser para ellos, ¿verdad? Pues debieron ser más vocales y decir, mira, pues, lo que se incluyó en la Cámara pues tiene una trascendencia, o nosotros le pedimos al presidente de la Cámara que lo incluyera. Eso no pasó. Tomás, y tú y yo hemos hablado de este tema muchas veces. O sea, la retasación es un tema políticamente tan caliente que nadie lo quiere tocar. ¿Quién va a salir a defenderlo? O sea, ahora mismo es que el presidente del Senado identifica esa disposición, esa enmienda que está ahí, como la retasación de la propiedad. Pero nadie había hablado de la retasación de la propiedad, porque nadie quiere defender esa criatura, nadie es padre de esa criatura. Así que no me sorprende que haya un silencio sepulcral de los que serían los beneficiarios de eso, pero no los padres,
el padre de la criatura va a ser la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Así que yo no sé, me imagino que habrá una aclaración de parte del presidente de la Cámara, que espero que se dé en el mismo tono respetuoso en que escuché expresarse ahí a Dalmau. Hay ataques políticos implícitos en eso, ¿no? Hay un ataque político, indudablemente, que le está contestando los ataques de Tatito a él, pero mantuvo el tono decoroso. ¿Sí? Así que uno puede debatir duramente, pero con respeto y con altura. Yo quiero terminar agarrando el planteamiento de Tomás Rivera Chatz y el análisis tuyo con el siguiente resultado de mi análisis en mi cabeza. Rafael Tatito Hernández se reunió con la Junta, la Asociación de Alcaldes y los Alcaldes Federados se reunieron con la Junta cuando se formó la crisis, creo que fue hace como 10 o 12 días, del fondo de equiparación, de los recortes y todo ese tipo de cosas. De esa reunión que Tatito tuvo con la Junta, se habló de recortarle al presupuesto $100 millones, que todavía no sabemos de dónde es que se van a recortar, ¿ok? Y se habló en adición a eso de darle más dinero a los municipios. Es lo mismo, Chalo, son los mismos 100 millones. Sí, pero el cuestionamiento mío... Son un poquito más, son como 110, 111 por ahí. El cuestionamiento mío viene a que si esto del crimen está relacionado con las negociaciones que se hicieron con la Junta de Supervisión Fiscal. Yo no tengo duda de que sí. Y que por eso es que esto se metió ahí y se tiene que hacer así. Bueno, no. Entonces tenemos nosotros, los mortales, que se nos metan de nuevo en el bolsillo a subirnos las contribuciones de las propiedades para nosotros venir y pagar los caprichos de otra gente. Pudo haber sido una negociación, pero no quiere decir que esa negociación implicaba que eso se incluyera en el proyecto de la foránea. No, yo estoy claro. Sí, separadito, no, juntos, pero no sé, pero separadito. Esa parte yo le entiendo. Pero entonces, a la vez, pero separado. A la vez, pero separado. Pero entonces eso se negoció. Entonces, yo llego a la conclusión de que eso se negoció. Que los alcaldes asociados y los federados tienen conocimiento de esto y por eso están todos escondidos hoy. Pero, Quique, escondidos hoy. Yo creo que, y voy a decir esto, creo que una alternativa es para que todo el mundo asuma su responsabilidad. Es que la Asamblea Legislativa tiene el deber de establecer los contribuciones, ¿verdad? Pues podría entonces, en esa medida del crimen, si se atiende posteriormente y con más tiempo, es decir, la Asamblea Legislativa establece un mínimo y un máximo sobre el cual se va a cobrar, ¿verdad? Y que sea la legislatura municipal la que establezca entre medio de esos dos puntos cuál sea, para que los municipios asuman su responsabilidad frente al contribuyente. Y la papa caliente se la pasa a la legislatura municipal. No, a los municipios. Claro, cada una decide. Sí, exactamente. Seguro, es verdad. Y yo creo que es lo justo. Yo también. Sí, pero por donde iba aquí, que ibas en el canal correcto. Sí. O sea, y yo creo que lo que dice Tomás es también correcto, porque esto se debía ver en una legislación separada, ¿verdad? Y claro, que ya dije que nadie quiere ser padre de esa criatura. Y por eso admiro la sagacidad de Tatito de meter eso como submarino dentro de un proyecto que es de vida o muerte, que es el de la foránea. Hay que aprobar ese proyecto, pues ahí es que yo voy a meter esto y no lo vamos a discutir mucho, ¿verdad? Pero yo creo que ese asunto, con el mayor respeto lo digo y afecto, se debe discutir aparte de esto. Un asunto serio, hace años que se está debatiendo, así que no como que hoy es insólito, hace años que se está debatiendo, a lo mejor ha llegado el momento de hacer una decisión. Yo comparto la opinión del presidente del Senado, que no es el momento de hacer eso. No. Ronnie Jarabo, muchas gracias. Nos vemos el martes que viene. Tomás Rivera Chat, muchas gracias. Nos volvemos el martes que viene. Por ahí viene Luis Enrique Falú jalando el timbre para que yo me vaya. Y luego a las 8 de la noche